acá en el contexto nuestro, acá en Córdoba, el canto de la lechuza es el anuncio de que alguien se va a morir. Y eso aquí está es como si fuera una ley. Aquí siempre mi abuela, cuando cantaba la lechuza, dice, ¿quién será el próximo a morir? Y a los 2, 3 días alguien en la cuadra se moría. Y yo lo he tomado a partir de allá de los años 70 y siempre que escucho el canto de la lechuza, en mi imaginación yo digo, ¿quién le tocará el turno? ¿Será a mí? No sé si es cultural o, pero de que ha sucedido, ha sucedido. La Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit 451, en asocio con El Tiempo, en el marco de Me Cuido Activo, presentan Salón de la Fama, Historias en Yo Mayor, podcast compilatorio. A nosotros nos pasó lo siguiente, estamos haciendo una construcción por ahí en el llano y un señor de la volqueta se fue a traer un material y no llegaba tarde y nos fuimos a buscarlo y resulta que lo encontramos por el camino, todo descamisado, todo. Yo dije, seguro este tipo se puso para tomar cerveza o quién sabe, y no, le preguntamos y él casi no podía hablar y después nos comentó que era que lo habían cogido y lo habían golpeado y le dije, pero ¿golpeado quién? Por aquí no hay nadie, que una bola, que no sé qué cosa y que... Y el señor que iba con nosotros, que era un guía, dijo, sí, lo cogió la olefuego y él no supo defenderse. Y le dije, ¿cómo defenderse con eso? ¿Cómo hace uno? Dijo, uno le toca frentearla, quitarse la correa y tratarla mal y toda esa cosa y ella se va. Pero él seguro se puso pues ahí a rezar y le conoció el miedo y cogió que lo golpeaba, no sé, lo hizo caer y toda esa cosa. Son misterios que cuentan por allá dentro del llano unas cosas. De una familia en San Rafael, Antioquia. La gente contaba que llegaron los paramilitares y cogieron al señor de la casa y al hijo mayor, se los iban a llevar y cogieron como por el camino para llevarse a estas dos personas. La señora tenía, la esposa, una veladora y la señora inmediatamente, ellos cogieron por el camino, la señora cogió un vaso con agua, lo puso junto a la veladora que tenía y empezó a invocar a las ánimas. Como ayúdenme, eran como las 4 o 5 de la mañana. Y ella dice que cuando los paramilitares llevaban a su esposo y a su hijo por el camino, justo como en una lomita que había cerca de la casa, apareció mucha gente, que era mucha gente, y no se alcanzaban a ver los rostros, pero ella pensaba que de pronto era que los vecinos se habían dado cuenta y todos venían como a acompañarla. Los paramilitares eran 6 personas apenas, y cuando vieron todo ese gentío, que eran muchos, pues lo soltaron y se fueron porque le dio como susto que llegara tanta gente. Y ella dice que apenas dejaron a su hijo y a su esposo, media hora después no había nadie, no llegaban, y que había pasado media hora y nada, y ellos salieron entonces como a buscar a esta gente para ver quiénes eran los que venían a acompañarlos y ayudarlos, y que nunca encontraron a nadie. Entonces ella dice que eran las ánimas que habían estado ahí. Y era muy impresionante. Ese día cogieron todas sus cosas y se desplazaron. Entonces dio tiempo de que se pudieran salvar. Yo vivía en Tunja, en una casa de esas antiguas, y resulta que, pues en esa época, no sé, ¿no? Hoy en día digo yo tal vez de pronto por mucha soledad, en el cuarto donde yo dormía era un cuarto gigante. Yo estaba durmiendo, por ahí a eso de las 2, 3 de la mañana me despertaba así como cuando lo llaman a uno, sí, yo me despertaba así bien. Y veía a un señor que iba entrando por una marquesina que había en el cuarto, entraba en bicicleta, era un cotudo. Y él daba vueltas y vueltas, y había momentos en que se paraba y me miraba y luego seguía dando vueltas. Y yo eso lo veía pues muy normal en esa época, a mí no me daba miedo. Me empezó a dar miedo cuando empezaron a salirme, haga de cuenta, como 2 monjas. Entonces entraban por la puerta, yo me despertaba, entraban ellas por la puerta
se hacían al pie de donde yo dormía. Era como ver dos monjas así, se veía el hábito así negro todo hasta el suelo. Y de pronto traté de mirarle la cara a uno de ellos y le cogí mucho miedo porque yo le vi los ojos brillantes así como de fuego. Entonces a mí me daba un susto que me dejaran durmiendo sola porque yo decía, vuelve y me sale eso. De ahí les cogí miedo. Pero no sé, a mí de pequeña sí no sé, me seguía como mucho así eso de raras que veía. Porque pues tengo entendido que todo el mundo no anda viendo esas cosas, ¿no? En un tiempo, en el año 71 más o menos, un tío fue a cuidar una casa en la calle 11 con carrera sexta, esquina. Esa casa todavía existe. Y entonces allá nos fuimos a vivir todos por la situación económica, él nos tenía ya guardaditos. En esa casa, en el patio, había un palo que estilo una horca. Y en el patio había una horca y de abajo en la base había una llavecita de agua. También existía en un salón inmenso, existía un piano de cola, de los más grandes que yo he visto en mi vida, porque esa casa perteneció y venían ahí, después se supo, Simón Bolívar, Santander, habían esas cosas. De un momento a otro estaba uno con la tía, ella cocinando y sonaba el piano como cuando usted coloca el dedo en la tecla de un lado, de un extremo y la pasa al otro. Y ella nos decía, quietos con eso que se van a dañar. Dice, pues todos estamos aquí alrededor de su merced, tía. Entonces, ¿quién fue? No se supo. Y lo otro que pasaba era que la llave del patio donde estaba la horca aparecía abierta. También nos regañaba la tía. Después ya se supo que era que ahí ahorcaban gente. Entonces eso lo vivimos en ese año. Y sí daba un poquito como de miedo. Ya no nos quedábamos solitos con los primos. Yo vivía sola hace muchos años y estaba muerta, profunda, cansadísima de una jornada de trabajo extenuante toda la semana. Caí profunda, no comí, no nada, todo apagado para poder conciliar un sueño recuperador. Y más o menos a eso de las 2 de la mañana, todo oscuro, yo siento que al lado mío una persona, pero, o sea, nada se veía, pero se sentía una respiración aquí al lado de mi oreja y fue tan real, tan claro para mí que no había discusión. Y yo ni pensaba, ni reaccionaba, ni nada, era totalmente paralizada, como con esa angustia que ese ser me transmitía. Ahora, la gente sí dice que de pronto ahí había vivido en ese lugar que yo habitaba ahí, alguien que de pronto estaba como deshaciendo los pasos. Eso dice la gente a veces. Es impresionante. Mi esposa y yo estábamos ya para acostarnos. Eran alrededor de las 9:30, 10 de la noche cuando transcurría la novela nacional. Ya habíamos entrado las niñas, se habían ido a acostar. Yo voy a apagar la televisión cuando de pronto veo, y mi esposa también lo hace, que pasan unos piecitos en puntín para abrir la puerta. Yo le digo a mi señora, ay, esta muchacha se me va a salir. Sobre todo la asocié con mi hija la mayor. Yo espero que suene la aldaba porque la puerta era de aldaba y abra la chapa. Yo no oigo ningún ruido, pero le digo, no te me vas a salir, que no te dejo salir porque está muy tarde. No me contesta nadie, silencio total. A mí me dan cierta rabiecita y voy y me asomo cuando... Yo así que miro, ya salgo de la pieza y miro para la puerta y no hay nadie. A mí me entra un escalofrío, yo inmediatamente lo siento y pierdo la voz. Y siento que una persona me está mirando, es que yo lo siento. Y como una voz en medio de ese silencio, como diciéndome que le abriera, algo así siento yo. Yo soy muy escéptico en relación a esas cuestiones. Pero lo que me pasó ese día, yo todavía no lo he podido dilucidar. Cuando me logra pasar ese susto tan tremendo, yo me voy para la pieza de las niñas. Y están todas dormidas, las 3 están dormidas, profundas. No fue ninguna pesadilla, ni un sueño inagógico. Yo y mi esposa vimos los pies con su bata blanca de una niña. Esa noche los que no pudimos dormir fuimos mi esposa y yo.
yo medito con una amiga y un amigo virtual. Entonces nos conectamos virtual y él, el muchacho tiene dones. Ve aura, ve gente. Estábamos las tres meditando virtual, cada uno en su casa, muy lejos, cuando de pronto en la meditación empieza un ruido, unas voces de una mujer y una mujer brava. Como no se entendía muy bien, pero sí se sentía una mujer brava. Entonces la amiga mía paró la meditación y dijo, no aguanto más, aquí hay una cosa muy rara. Entonces nos asustamos mucho, se nos metió un espíritu en la meditación, entonces empezamos a analizar por qué no nos protegimos, hagamos una oración de protección, entonces empezamos a orar. Bueno, al otro día nos escribe el amigo, pues con el que meditamos, y nos pide disculpas, que es que la esposa está viendo una película con unas señoras bravas peleando, entonces ese ruido por alguna forma se había entrado como a la meditación, pero era la televisión. Yo pues a mí me dio mucha alegría que no hubiera sido pues como un espíritu raro. Yo estudié en colegio de monjas, en el Colegio de la Presentación en Cartagena. El hecho es que en el colegio había una leyenda y era la de la monja sin cabeza. Entonces, cuando se supone que uno andaba solo por los pasillos del colegio, pues le podría salir la monja sin cabeza. Entonces, pues eso era terrible porque uno, después de salir del colegio, que uno tuviera que ir cuando no había nadie en el colegio, pues era sumamente aterrador. Cuando uno iba acompañada como de alguna otra compañera, pues ya se volvía entre el susto, pero era por supuesto menos intimidante y también algo como divertido salir corriendo y que gritáramos, ahí viene la monja sin cabeza. Eso pues fue algo con lo que viví, esa leyenda pues siempre ahí ha estado presente. Fue algo que me pasó y que cada vez que me acuerdo me da escalofrío. La verdad es que yo me soñé viendo al esposo de mi hermana mayor en una cuneta muerto. Al lado de él había un zapato y estaba su cartera y yo lo vi perfectamente a él. Y entonces yo llamé a mi hermana y le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo van tus cosas? ¿Y tu esposo cómo va? Me dijo, no, él está desaparecido. Entonces yo le conté mi sueño, le dije, mira, yo lo vi y era tan tenaz porque yo lo vi completo, lo vi muy bien y tenía muy en cuenta como el sitio donde lo vi y ella me dijo, ¿dónde? Él está desaparecido, no viene, hace 3 días. Y cuando yo le indiqué a mi hermana el sitio, porque yo lo vi clarito, entonces yo le comenté a ella y la orienté y efectivamente ahí estaba. Lo encontraron muerto. Y después mi hermana me decía que gracias a que yo me soñé con él, lo pudieron encontrar. Pero de solo pensarlo me da cosa. Resulta, profesor, que cuando yo era pequeña, en esos tiempos, en diciembre y en la Semana Santa, papá y mamá, para las vacaciones, nos llevaban al campo, sobre todo en Ubaté, porque mamá era muy amante del campo. Y yo era pues la mayor en ese momento, muy traviesa. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían que no me fuera lejos. Y yo veía hace poco de matas. Entonces una vez me metí en un maizal. Yo empecé a mirar las mazorcas y dije, ay, voy a coger mazorcas. Y entonces me introduje en el maizal y cuando cogí como 3, 4 mazorcas, de pronto me di cuenta que yo llegué a la mitad del maizal y ya no sabía por dónde yo podía salir. Entonces de pronto me comenzó una angustia y me comenzó un susto. Y me acordé que mi papá me decía, no se vaya por allá porque por allá hay fantasmas y se la van a secuestrar y se la van a llevar. Y resulta que me perdí entre el maizal. Pasó un poco de tiempo, yo decía, Dios mío, ¿será que me están buscando? Y comencé a sentir un miedo horrible porque yo a veces sentía que las masas como que me silbaban, yo escuchaba silbidos y realmente pasó mucho tiempo, pero ya increíble, ya comenzó a llegar la noche. Yo no sé ni qué horas serían, de repente comencé a escuchar que me llamaban, María,
María Los Ángeles, ¿dónde está? Y entonces yo empecé a ver luces como de linterna. Y fui saliendo, y conseguí un poco de personas con una angustia, con linternas y con lámparas de petróleo y con macheticos y todo, buscándome. Y nunca he podido olvidar pues el susto, la angustia. Como fui creciendo, muchas veces el miedo lo tiene uno mismo, ¿no? Uno mismo lo crea, lo genera, y entre más uno se aferre al miedo en sí, negativamente, pues peor para uno, porque yo terminé enferma de los nervios. Y gracias a Dios que hoy en día, pues ya siento que ya nada me da miedo realmente. Mi familia, mi madre, mi padre y varios hermanos han fallecido, y hace unos años pues me sentía como solo. Ya mi familia, la mayoría se había ido y estaba como se dice, bajoneado, y tuve un sueño muy interesante, me pareció, donde yo estaba en una reunión con la familia de mi esposa, y en esa reunión iba apareciendo, pues llegó mi mamá, llegó mi hermano, mis dos hermanos y mi hermana, que ya están fallecidos, pero yo los veía y decía, pero ellos cómo aparecen, si, pues yo me da cuenta que sabía que ellos estaban muertos, pero estaban en la fiesta. Y yo los veía como si estuvieran interactuando con las otras personas, pero no era cierto, ellos en realidad... Entonces hasta que pasaron frente a mí, me miraron y mi hermano se quedó hablando conmigo. Entonces yo le dije, ¿y ustedes qué hacen aquí? Entonces me dijo, no, pues que vinimos porque sabíamos que estabas como triste y vinimos a acompañarte. Entonces le dije, ¿y mi papá qué pasó? Dijo, no, es que él está en otra dimensión, y no puedo venir, pero igual si necesita que venga, él viene. Estamos contigo todos. ¿Sí? Entonces empecé a hablar con mi hermano y le preguntaba bueno, ¿y cómo es allá? Le decía así, le decía, no, allá es parecido acá, cada uno de nosotros tiene una labor que hacer, decía él, estamos ocupados. Pero por esta ocasión todos vinimos porque pues queríamos estar contigo, acompañándote. Entonces me pareció un sueño que lo recuerdo perfectamente, y eso pasó ya hace unos 2 o 3 años, pero lo recuerdo claramente, con todos los detalles, y de ahí para adelante me di cuenta que no estaba solo, digamos, que habían fallecido, ellos seguían aquí como cerca de mí, digamos.